Me parece que tenemos una llamada al aire, pero hola. Sí, buenas tardes, buenas noches, disculpe, y creo que no es oportuno de Marden, me parece. Marden, ¿sí? Marden. De Vela, que es, ¿Cómo está Marden? Buenas noches, bienvenido al programa, Marden. Boni también, que lo de hoy, el docente de hoy, el docente antiguo. Hay una anécdota que siempre voy a contar, no lógicamente con el profesor Conde, que ha sido un maestro que ha enseñado la primera letra de mi vida, ¿no? Y creo que es algo muy importante recordar, aparte de mi madre, lógicamente, que tenía una magnífica letra. El profesor Conde Vela tenía una excelente letra, letras artísticas, y eso nos enseñaba en el colegio. Una de las oportunidades que yo pude aprender de él ha sido una técnica que yo lo utilicé en mis alumnos, por ejemplo, la matemática, cómo enseñar la matemática a través del reloj de la multiplicación, y para nosotros era difícil, y luego se hizo tan fácil cuando hacíamos una matemática jugando. Desde ese tiempo se escuchaba el juego de la matemática, y eso ponernos recordar al profesor José Conde Vela, que algunos alumnos que ha dejado también lo quisieran, como yo lo estoy haciendo, darle el agradecimiento de nuestra vida, de nuestra esperanza de haber sido personas, o de ser personas que servimos a la población. Maestro Conde, un abrazo, un fuerte abrazo a la distancia. Es una emoción, lógicamente, que estés acá en Tocache, y ahora un momento de conversar a cualquier momento para dialogar mucho. Tenemos muchas cosas que conversar, lógicamente. A nuestro año ya tenemos otra profesión, una profesión que simplemente, como usted maestro y también como mi padre, creo que usted ha dejado muchas huellas en Tocache. Muchas gracias, Vitín, muy amable. Gracias, Marden, qué lindo gesto, Gracias, Marden, profesor José Conde Vela. Yo quiero agradecer tus palabras, y en ella el reconocimiento de un alumno que fue un chico muy tranquilo, un chico muy tranquilo, cumplidor de sus deberes, las pequeñas tareas que en esa época los dábamos. Y como dice usted, siempre me gustaba estar con los niños y preparaba bien mis clases. Tranquilo era Marden, no de repente por ser hijo del profesor, de repente llegaba tarde, no hacía las tareas. No, Marden ha sido un chico tranquilo. Y muy respetuoso todos. Seguro, profesor, no porque la llamadita de repente. Ahora, que después la sociedad ya haya cambiado un poco, ya no depende ya de mí, ¿no? Sigue tranquilo. Sigue tranquilo. Entonces, uno tenía el gusto, el agrado de enseñar a los alumnos. Y algunos dicen, me jalaba la oreja. Eso es por querer a veces que aprenda. Por falta de atención no aprendían todos. Profesor José Conde, hace poco también encontré otro alumno que se llama José Pérez. José Pérez. Uh-huh. Y se acuerda de los poemas que yo lo enseñaba, La vida es sueño, por ejemplo. Y cuando nos encontramos con él, mucha atención, mucho reconocimiento. Eso es lo que a uno lo hace grande y nos tranquiliza, de que nuestros alumnos reconozcan lo que en esa época hemos dado por ellos. En esa época, era permitido que al alumno, por ejemplo, se le dé un reglazo, que se le jale las orejas, cosa que no es ahora, ¿no, profesor? Ese tiempo sí, había que esas pequeñas cosas, pero algunos profesores abusaban también, metían palo como que si fueran peones, ¿no? Eso sí, siempre me ponía a favor de los alumnos, siempre, pero la mayoría no. Pero don Amílcar Rengifo, por ejemplo, ha sido un profesor que no se veía tocar a un alumno. Pero, por ejemplo, los alumnos de mi papá siempre le dicen, Lucho Vela, pegalón, nos parabas paleando. Y eso dice que ni a su hijo siquiera le perdonaba. Al contrario, y Fernando, mi hermano, que vive en Nueva York ahora, dice, él era el primero, dice, como hijo tenía que dar el ejemplo a la pizarra, y les daban con cinturón, les pegaban con cinturón, ¿verdad? Sí. Era verdad, pero Lucho Vela se acercaba a sus alumnos, entonces él, un poquito que tenían más confianza, y por esa vez no le hacían caso, ¿no? Eso es lo que pasaba. Y entonces tenía que sacar un poco de fuerza para que siga siendo respetado por su profesor. Ok, profesor. Cuando hablas de los castigos, me viene a la mente
de que nosotros empezamos nuestra educación primaria el año de 76, perdón, y todavía hemos vivenciado, por ejemplo, ese de aquel que se portaba mal, tenía que arrodillarse sobre el maíz, o sobre la tabla con chapas. ¿Usted ha pasado por eso? Nosotros hemos pasado por ello, o caso contrario, aquel que tenía las patillas largas, el profesor nos levantaba, pero Dios mío. ¿Usted se acuerda el nombre de su profesor que le jalaba la patilla? Don Eduardo Arevalo, que fue mi profesor que me enseñó el ABC. Gracias a él sé escribir, y creo que no hay hombre o mujer que no debe agradecer a su profesor de primer grado, porque gracias a él sabemos leer y escribir. Yo tenía pero también teníamos un profesor el de segundo grado, perdón, de tercer grado, don Leónidas Linares, un hombre muy notable en la ciudad de Lamas, soy de Lamas. Él se agarraba una maderita y nos hacía el tunchicito. ¿Qué era el tunchicito? Tú tenías que decir fin, 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 y él con su regla o su rama de wimba, que es una madera muy fuerte, en la canilla. Fin, 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 fin. Tantas veces decías fin, 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 y tantas veces te golpeaba en la canilla, ¿sí? Pero Dios mío. Y eso que ni contar del anillo con diamante que tenía en la cabeza, que tenía en el dedo. No saber el 2x2, te caía 2 o 3 cocachazos, pero con anillo y todo. Eran las reglas de ese juego. Sí, yo recuerdo. Y pobre aquel padre o aquel alumno que iba a reclamar en casa, en casa le daban su tunda. Ese tiempo sí, no, pero ahora no, ahora es un escándalo. Le tocas a un alumno, el padre le tocas al padre o le mandas a que se recorte más el pelo, que no está acorde a las reglas. El padre viene en tu encima. Viene y hace un escándalo. Es que lamentablemente las reglas son diferentes. Pero había algo notable que yo rescato cuando yo empecé mi educación primaria. Si algún alumno faltaba, el director inmediatamente agarraba a los 2 o 3 más grandulones del quinto año de primaria, que en ese entonces, puesto que había primero transición, luego primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año, a los más grandulones del quinto año de primaria, lo mandaba a buscar. O sea, había una preocupación porque se quería de que todos estudien, que nadie se haga la vaca. Aquel que se hacía la vaca lo iban y lo traían, aunque sea jalando, cargando, pero tenía que venir a la escuela. Hoy día, vuelta, no sé, la cosa ha cambiado. ¿Alguien faltó? Faltó una F, listo, faltó. Listo. Así de fácil. ¿Sí? Son las normas. Las normas. ¿Y qué dice la norma? Simplemente aquel que le faltó, si es que se supedita o ya completó su 30% de inasistencia, simplemente repitió. El 30% de inasistencia. Completó sus 30% de inasistencia en lo que va del año y repitió. Más no hay esa preocupación de por qué faltó, qué le pasó, de repente está enfermo, está grave, no tiene que comer, no ha hecho la tarea, no tiene los útiles o no tiene quien le asista. Esas cosas como que nos hemos deshumanizado un tanto en el magisterio, y eso hay que reconocerlo, público presente, Vitín, en esta oportunidad que hablamos en el de maestro, para retomar aquellas cosas, porque reitero, no todo lo que pasó fue malo, hay muchas cosas buenas que hay que rescatar, como también no todo lo pasado fue bueno, hay algunas cosas que hay que corregir, y en esa carrera, en ese interín debemos estar todos los maestros los que estamos de vocación en verdad en esta noble carrera. Profesor, muchísimas gracias, de verdad el tiempo en televisión es recontra, súper cruel, se nos está yendo el tiempo, nosotros tenemos que hacer una pausa. Muchísimas gracias a usted. No, agradecer a ti, Vitín, por esta oportunidad. El Día de Maestro, el 6 de julio, lo vamos a seguir celebrando, pero a esos maestros que ya cesaron, les decimos muchísimas gracias. En virtud de ustedes, nosotros tratamos de seguir mejorando cada día. Y a usted, maestro, que estás en actividad, en nombre de los padres, en nombre de los alumnos, te digo, reflexiona cada día. Yo sé que cada día te prepara, sí, pero también tenemos algunos errores. Sobre esos errores vayamos mejorando a fin de satisfacer ese interés de los padres, a fin de satisfacer esa expectativa de los alumnos y, por último, formar esos hombres que después nos reemplazarán en esta sociedad y promoverán su desarrollo. A ti, maestro, en este día, feliz Día del Maestro. Gracias, profesor. Profesor José Conde Vela, sus últimas palabras. Víctor Manuel, quiero despedirme de este programa agradeciéndole nuevamente su invitación. A usted, muchísimas gracias por haber venido. Pidiéndole pues a la comunidad, al magisterio, que en lo posible hagan lo mejor de lo que pueden hacer cada uno de ellos. Y que Tocachi espera mucho de sus maestros, y en todo el ámbito del país necesitamos mayor atención al magisterio para que pueda salir del subdesarrollo de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, quédense ahí con nosotros. Bueno, esto fue nuestro pequeño pero gran homenaje a esa persona que lo da todo en las aulas.
feliz día, Día del Maestro, a todo, absolutamente a todos los profesores que cumplen esta gran labor en las aulas. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, por favor no se despeguen la sintonía del programa, venimos con muchísimo más. Muchísimas gracias.